¿Qué busca la guerrilla? Pues ellos saben que por sí solos no pueden acabar con el régimen y que tienen que contar con el apoyo del pueblo. Lo que quieren es que el pueblo se subleve. Ellos quieren animar la sublevación popular para acabar con el franquismo y esperan, desean una ayuda exterior, la ayuda aliada. Después de Ramón Díaz va a haber otros dirigentes, el mismo Joaquín Centurión y Roberto José Muñoz Lozano. Ramón Díaz fue detenido, escapó de la cárcel de Málaga en 1946, pero finalmente lo localizaron y lo mataron en las calles de Málaga. Y entonces, durante un tiempo, Joaquín Centurión estará al frente de la guerrilla hasta que posteriormente sea Roberto, ya en 1947, José Muñoz Lozano, que había venido también de fuera, pero en este caso de Francia. Él había pasado a la Francia europea al final de la Guerra Civil, había participado en la lucha contra los nazis y desde allí pasa a España. Va a estar primero en el norte, en el País Vasco, y luego llegará a Andalucía. Y así se irá formando, primero por obra de Ramón Díaz, la agrupación guerrillera de Málaga, que pasará a llamarse Novena Brigada, y luego acabará uniéndose a la agrupación guerrillera de Granada, desapareciendo dentro de ella. O sea, la agrupación guerrillera de Málaga se fundió con la de Granada, que pasó a llamarse agrupación guerrillera de Granada. No de Granada a Málaga, como alguna vez hemos dicho, yo mismo también, sino agrupación guerrillera de Granada. En una época en la que el panorama internacional es favorable, porque ha terminado la Segunda Guerra Mundial y existe la esperanza de que con Franco ocurra lo mismo que con Hitler. Aquí tenemos a Roberto, poco antes de ser enviado a España, José Muñoz Lozano. Bueno, aquí un esquema de cómo evolucionan los grupos que he mencionado anteriormente, y tenía una organización militar. Como pueden ver, había un jefe de la agrupación, a partir del 47 Roberto, con un Estado Mayor, y a los guerrilleros él procuraba tener entre 100 y 120 guerrilleros organizados, los encuadraba en 3 batallones, sexto, séptimo y finalmente organizó también un 8º batallón. Los batallones se dividían en compañías y las compañías en grupos. Y estos guerrilleros tenían cargos militares. Había comandantes, capitanes, tenientes, etc. Es decir, una estructura militar y política. Y este es el órgano guerrillero de esta zona por la República. Esta es la primera página de un ejemplar de 1948, donde cuenta precisamente acontecimientos de esta zona. Hace referencia sobre todo a la represión que están llevando a cabo los franquistas. Ellos lo elaboraban en ciclostil en la sierra y lo repartían por todos los cortijos. Pero el panorama internacional va a cambiar a partir de 1947, porque comienza la Guerra Fría. Va a ser una época en la que el franquismo va a encontrar la salvación, porque Estados Unidos se enfrenta con la Unión Soviética, Estados Unidos necesita aliados anticomunistas, el más anticomunista es Franco, Franco colabora con Estados Unidos y Estados Unidos apoya a Franco en la lucha contra el comunismo. Pero no solo eso, también hay que tener en cuenta que a estas potencias occidentales, a las potencias capitalistas, le interesa un dictador de extrema derecha, de carácter fascista, porque así pueden invertir aquí y obtener unas grandes ganancias. No solamente se trata de la lucha contra la Unión Soviética, sino también, digámoslo así, de la lucha contra la clase trabajadora española. Había muchos intereses por parte de los norteamericanos y de los demás países capitalistas poderosos, como Francia, Gran Bretaña, etc. No obstante, este año va a ser una época de incorporaciones a la guerrilla, muy ligada a la represión. En 1947, curiosamente coincide con el inicio de la Guerra Fría, hay un auge de la represión. Y muchas personas, para evitarla, se van a incorporar a la sierra. Y la guerrilla va a conocer una fase de apogeo en los años siguientes, 48, 49. La fase final será a partir del 50. Así queda Europa, a raíz de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, bloque capitalista de color verde, bloque vinculado a la Unión Soviética de color rosa. Y aquí tenemos el cortijo cofradía de Almuñécar, donde a principios de 1947 tiene lugar una actuación de la guerrilla y mueren 3 personas, 2 guardias civiles y un paisano, a manos de los guerrilleros. Mientras que está organizada aquí la resistencia política, en ese tiempo, precisamente al calor de esos éxitos aliados, con la esperanza de que Franco también se derrumbe, y la dirige José María Pérez Martín, conocido como El Sombrerero,
que había sido militar republicano durante la Guerra Civil. Tiene un grupo de personas que colaboran con él, podemos llamarlo resistencia política, y que al mismo tiempo están en contacto con la guerrilla. Se reúnen, entre otros lugares, en el cortijo de Doña Rita, que se encuentra en la Vega de la Muñeca, y una de las actuaciones que van a llevar a cabo va a ser organizar la cura de este guerrillero, también el muñequero, Carlos Alaminos Pretel, que recibe un tiro en un ojo y que ellos van a conseguir trasladar a esta zona y finalmente lograrán que un oculista de Granada lo opere. Esa actuación le salió muy bien a la resistencia de Almuñécar. Pero finalmente estas personas van a ser detenidas. El sombrerero, Pérez Martín, consigue, a él le comunican que se va a llevar a cabo una represión y que tiene que quitarse del medio rápidamente. Yo, por las noticias que tengo, él intenta comunicárselo a sus demás compañeros. A algunos le dice que también huya, pero finalmente no lo hace. Y aquí va a haber varias detenciones. Yo ya lo he contado en algunas ocasiones. A mí me comunicó el general de la Guardia Civil, ya general en la Reserva, Manuel Prieto, que a él le habían encargado que viniera a Muñeca y que de la lista de desafectos al régimen cogiera unos cuantos y los fusilara, sin juicio previo. Él no quiso llevar a cabo esa actuación, pero otro compañero mío sí lo hizo. De manera que se llevan a un grupo de personas, los trasladan, parece que en un primer momento, a la Torre de Velilla, según alguna información, y seguidamente a la Galera, al caserón este, que se encuentra donde ahora está el Parque del Mediterráneo. Y estas personas son ahí torturadas y finalmente las trasladan. Bueno, anteriormente habían pasado también algunos por el cuartel de la Guardia Civil de Almuñécar, que parece, ¿no? Y finalmente los trasladan a la cercanía de Pino del Valle, al cortijo de la Rubia, donde los van a fusilar. Y eran estas personas: Arnedo, Olivares, Antonio Bonillo, Blas Pintor, José María Márquez y Francisco Díaz, conocido como Boyoco. Hay una séptima persona de la que no tengo la foto y que sé que se apellidaba Arellano. Estas personas fueron trasladadas al cementerio antiguo de Pino del Valle y, creo que lo saben ustedes, durante este verano se ha llevado a cabo la exhumación de sus restos y han aparecido ahí precisamente los 7 cadáveres que ahora mismo se encuentran en proceso de identificación, una actuación de la Asociación Granadina por la Recuperación de la Memoria Histórica. Bueno, aquí tienen el homenaje que el año pasado en la Galera se llevó a cabo y donde participa uno de los guerrilleros supervivientes de esta zona, Miguel Salado Cecilia. Poco después, esto ocurre en octubre de 1947, tiene lugar un nuevo asesinato por parte de la Guardia Civil en la Cuesta del Marchante, aquí en la Herradura. Y sabemos que son ejecutadas estas dos personas, Manuel Rodríguez Martín, conocido como Vinchín, y Antonio Ruiz López, conocido como El Santo. Y otros 3. Yo pienso que 2 de ellos eran José Antonio Sáez y Andrés Melián, que por esa fecha desaparecen de Motril, y otra 5ª persona que no sé quién es, y se encontrarían enterradas en el cementerio de la Herradura en 1947. Otro de los guerrilleros de esta zona, las fotos de muy mala calidad, pero era una fotocopia que yo conseguí, Miguel Moreno Alaminos, que va a actuar también en esta zona hasta que finalmente lo mate la Guardia Civil en las proximidades de Jayena, en la provincia de Granada. Hay numerosas personas que se incorporan. Quien hemos visto antes estaba desde antes de que ocurriera esta represión, pero ahora unas veintitantas personas de Almuñécar se marchan a la sierra, gente que tiene la represión, que han estado comprometidos con esa red de resistencia y que tienen un pasado republicano, de manera que marchan a la guerrilla. Entre ellos tenemos a José Díaz Jurado, conocido como Ratón, que acabó entregándose, Miguel Centurión Alonso, que morirá en combate en 1950, Antonio Centurión Muñoz, que también acabará entregándose cuando ya la vida se había hecho imposible en la sierra, Francisco Díaz Matías, o José Sánchez Franco, que en este caso colaboró con la Guardia Civil entregando a algunos de sus compañeros. Anteriormente la Guardia Civil le había quemado su cortijo, que eso era algo frecuente que hacían los guardias civiles. O Rafael Rodríguez, otro de los hombres que se marcha a la sierra en estos meses finales de 1947. La respuesta a esta guerrilla tan fuerte, algunos la consideran la más poderosa de las que actuaron en España.
va a ser pues la cárcel, la tortura, la represión contra los familiares y los enlaces. Los familiares muchas veces vienen a ser rehenes de los franquistas y hacen con ellos cualquier cosa como forma de presión contra los guerrilleros. Les vienen a decir que si no se entregan, si no se rinden, aquí sus familiares lo van a pasar muy mal. Hay incluso, según mis noticias, casos hasta de violaciones. Hay ejecuciones sin juicio previo y, por supuesto, se fomenta la entrega y la delación. Aquí tenemos otro de los guerrilleros más conocidos de esta zona, más eficaces, Antonio Gutiérrez Sáez, conocido como El Gato, bastante veterano, estaba en la sierra pues desde 1945, y él participará en un enfrentamiento con los soldados en la sierra de Cázulas. Allí saben ustedes que se encuentra el Palacio de la Marquesa, y ella había conseguido que destacaran un pelotón de soldados del regimiento de infantería número 24, Nápoles número 24, con residencia en Almería, que estaba protegiendo su palacio y en esa zona. Pero estos soldados tienen enfrentamientos con los guerrilleros. Yo sé que en septiembre del 47 un pelotón de estos soldados participó junto a la Guardia Civil en un tiroteo en el que dieron muerte a un guerrillero, Antonio García Jiménez. Esto ocurrió cerca de los Guájares, y ahí participan los soldados que se encuentran junto al Palacio de la Marquesa. De manera que finalmente la guerrilla decide llevar a cabo una operación contra ellos. Aquí hay dos versiones. Una que indica que Antonio Gutiérrez pretende darle un escarmiento ejemplar a esos soldados, y por eso viene la emboscada que organiza. Y otra versión que a mí me ha llegado indica que lo que buscaba era conseguir que esos soldados se rindieran, cercarlos y le entregaran su armamento, y finalmente dejarlos en libertad. Pero como se resistieron, finalmente dispararon. Mueren entre 6, algunos dicen 6, algunas fuentes, otras dicen 7 soldados. Y finalmente también el mismo Antonio Gutiérrez, que recibe algún disparo y pierde la vida en ese encuentro que tuvo lugar en 1948. Aquí tienen algunas mujeres de esta zona, de la zona de las Muñecas, en la cárcel de Granada. Era frecuente que las hermanas, las madres, las esposas de los guerrilleros fueran encarceladas, porque sabían que muchas veces le ayudaban a sus maridos. De manera que también, sin juzgarlas, las metían directamente en la cárcel de Granada. Y se va a fomentar la delación, como dije antes. Aquí tienen una de las octavillas que lanzan en la sierra los guardias civiles, desprestigiando a Roberto e intentando que se entreguen los guerrilleros. Y otra forma de actuación es la contrapartida. Esta foto es de la provincia de Huelva, pero está muy bien porque fíjense ustedes que aparecen unos hombres que parecen guerrilleros, pero están todos muy contentos con un guardia civil en medio, ¿no? Realmente son guardias civiles que se hacían pasar por guerrilleros y así confundían a los campesinos, los cortijos, que si le ayudaban, estaban ayudando a la guerrilla. Eran inmediatamente represaliados. Algunos van a acabar en la cárcel cuando sean detenidos, como estos miembros de la agrupación de esta zona, que están en la cárcel, y van a seguir la ejecución. Numerosas personas de esta zona van a ser eliminadas por la Guardia Civil en los años siguientes. Aquí tenemos a uno de ellos, Emilio Cecilia Escobar, Emilio Domínguez Pozo, que fue asesinado en noviembre de 1951, su familia vive aquí en La Herradura, y él era de guerra, de ese anejo. La guerrilla, por su parte, perseguía especialmente a los delatores. Aquí tienen a un padre y a un hijo conocidos como Troncojino, Francisco y Miguel Ingorancia Rodríguez. Existe constancia de que ellos colaboran con la Guardia Civil a la hora de perseguir a unos guerrilleros, y varios de ellos son muertos por la Guardia Civil. La represalia o la medida que tomó la guerrilla fue eliminar a estas dos personas. Y los momentos finales de la guerrilla pues tienen mucho que ver con ese contexto internacional, con la falta de ayuda aliada. Ya hemos comentado cuáles eran las preferencias de Estados Unidos y de los demás países capitalistas. Desde luego los efectos de la represión se iban a dejar sentir, y finalmente los guerrilleros deciden abandonar este tipo de lucha en esta zona. Roberto, en los primeros meses de 1951,
con los compañeros que quedaban en la sierra, decide trasladarse él personalmente a Madrid para buscar documentación falsa, volver a esta zona y con los guerrilleros que quedan aquí en la montaña, sacarlos de España, sacarlos hacia el extranjero. Pero en Madrid va a ser detenido. Lo localiza este guerrillero que se había presentado. Vicente Martín Botellón, que era de Frigiliana y que poco antes se había entregado a la Guardia Civil. Bueno, permítame una anécdota personal. Yo a este hombre lo llegué a entrevistar en Barcelona hace ya varios años. Yo me enteré casualmente que él vivía en Barcelona, pero no tenía teléfono. Entonces decidí ir a Barcelona e intentar entrevistarlo. No estaba seguro, ni mucho menos, de que me iba a hacer caso, de que me iba a atender. Así que iba yo con mucha preocupación, ¿no? Porque era un viaje en balde. De manera que lo que hice fue que organicé otras entrevistas de otros guerrilleros que habían emigrado a esa zona por teléfono y que sí sabía que me iban a atender. Y finalmente pues me presenté en su casa. Ya ha muerto este hombre. Él vivía al final de la diagonal, en una zona cercana al mar, una casa muy modesta, y cuando yo lo vi atravesar el pequeño patio de la casa y dirigirse hacia mí, tenía cojeando, yo pensé que él me iba a atender, que sí fue, ¿no? Tenía cojeando porque fue víctima de un bombardeo de la aviación franquista en Málaga durante la Guerra Civil, cuando Franco bombardeó los depósitos de la Camsa, y estaba allí. Bueno, y entonces yo le dije que si quería hablar, y él con mucho gusto me lo contó todo. Él reconoció que fue quien entregó a Roberto, que fue con el teniente, en esos momentos, Francisco Jiménez Reina, acudió a Madrid, él iba disfrazado, se dejó el bigote, llevaba un sombrero, y él me contó que efectivamente en un bar de la Plaza de España estaba Roberto con una colaboradora suya, la Tangerina le decían, y con Paquillo, otro de los dirigentes de la guerrilla. Allí lo atraparon. Y él no mostraba ni mucho menos arrepentimiento, el hombre vivía muy tranquilo y él consideraba que lo que había hecho estaba bien. Roberto, cuando es detenido por la Guardia Civil, se ofrece o le propone que colabore con sus captores. Y él, sus compañeros siguen pensando que él se encuentra en Madrid. Él les comunica que ya se ha hecho de esa documentación y les dice que aparezcan en Málaga. La detención fue en septiembre del 31, pues poco después, en diciembre, que aparecerá un camión de la Guardia Civil, yo creo que era este camión, porque este camión lo utilizaba la Guardia Civil de Málaga, que suban al mismo y que no se extrañen que detrás hay unos albañiles y que los van a conducir al puerto de Algeciras, y desde Algeciras saldrán en barco hacia el extranjero y que vayan subiendo de dos en dos. Finalmente los albañiles eran guardias civiles disfrazados que fueron deteniendo a estas personas, y en total eran 10. Fusilaron posteriormente a 5 de ellos, entre ellos al hermano de Vicente Martín Botellón, que se llamaba Sebastián y que era miembro del Partido Comunista. Y a Roberto no le perdonaron la vida porque lo fusilaron el 22 de enero de 1952. Todavía quedan aquí algunos guerrilleros que no saben que Roberto está en manos del enemigo, que intentan tomar contacto con él, que afortunadamente no establecen ese contacto, entre ellos José Cecilia, que era también de este término municipal, y entonces ellos deciden por su cuenta marchar a Francia. Sebastián Olivares, también de Almuñécar, se entrega poco antes. José Cecilia es muerto por la Guardia Civil con otro compañero, Fajardo, natural de Otiva, en las cercanías de Motril a principios de 1952, en la Sierra de Lújar. Y finalmente un grupo de 6 guerrilleros atraviesa España, entre ellos va Enrique Urbano Sánchez, sobrino del Duende, que estaba en la sierra desde el 47, y a lo largo de 100 noches atraviesan todo el país guiándose por el mapa que tenían de un libro escolar de grado medio y midiendo las distancias con un palito y orientándose por las estrellas. Y aquí tienen algunos de ellos ya en Francia. Enrique Urbano, José Navas, que era de Agrón, Manuel Pérez Rubiño, que era motrileño. Aquí está Francisco Martín Alonso,
también superviviente de aquella época, es una de las personas del Muñeca que consigue llegar a Francia en 1952, fue en el mes de octubre cuando consiguieron atravesar el Pirineo, y Miguel Salado Cecilia, que también vive, afortunadamente, está entre nosotros, ¿no? Asimismo, era también del Muñeca Ricardo Martín Castillo, otro de los hombres que llega a Francia en ese momento. Y con esto yo terminaría. Creo que se pueden sacar muchas conclusiones. Yo solamente he puesto aquí una que me parece oportuna, ¿no? Señalar que la resistencia política y la guerrilla pues forman parte de la lucha de nuestro pueblo por una sociedad mejor, por la república, por una sociedad más democrática, más justa y más igualitaria. Una lucha de otra forma, pero una lucha parecida a la que hoy en día están llevando los sectores más activos de nuestro pueblo. En cambio, aquellos que cometieron los crímenes contra el pueblo, contra la guerrilla, permanecieron impunes y permanecen impunes. Iglesias, empresarios, todos los que se beneficiaron de la represión dominando nuestro pueblo, en aquel tiempo siguen siendo quienes dominan a nuestro pueblo. Miren ustedes, en algunos países, después de la Segunda Guerra Mundial, a aquellos que colaboraron con el fascismo se les expropió. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso de Francia. La empresa Renault, fabricante de automóviles, fue nacionalizada por el Estado francés porque Renault, ese empresario, había colaborado con los fascistas y con los nazis. En Portugal, en los primeros momentos de la revolución de los claveles, fue nacionalizada la banca, y uno de los argumentos que se da es que la banca ha colaborado con la dictadura fascista de Salazar y de Caetano. Aquí en cambio no, aquí en cambio se le ha dado todo a estas personas, no se le ha juzgado, no se le han pedido cuentas a los que se beneficiaron del franquismo. Y no solo eso, sino que además han seguido dominando, han organizado la crisis que ahora mismo estamos padeciendo, que ha sido organizada por esas clases dominantes como pretexto para arrebatar las conquistas de nuestro pueblo y hacer disminuir nuestro estado del bienestar. Esta historia es nuestra también, forma parte de nosotros. Creo que conviene conocerla en todas sus dimensiones, para saber de dónde venimos y para entendernos también a nosotros mismos. Muchas gracias.